Actualmente no hay un consenso acerca de la definición de emoción, simplemente hay varias teorías que les confieren unas u otras características, entre las que vamos a destacar en este momento las teorías de Darwin y autores ulteriores que hablan de que las emociones son innatas, y las teorías del aprendizaje como fueron Pavlov o Skinner con el condicionamiento clásico u operante. Además vamos a utilizar estas teorías para explicar o para analizar la expresión de la emoción en otros animales que no son el ser humano, como es en este caso los gatos, viendo algunos ejemplos. Procedemos de esta manera a analizar la expresión de las emociones en gatos, desde dos puntos de vista diferentes, el punto de vista biológico y el punto de vista del aprendizaje. El primer punto de vista tuvo como pionero a Darwin, al que siguieron otros autores como fueron Boring, Titchener, Woodworth o Guilford. Estos afirmaban que existían emociones primarias y emociones secundarias. Las primeras que tenían un carácter innato, como fueron la sorpresa, la ira, el miedo, la alegría, la tristeza y el asco, y las emociones secundarias que eran más complejas y que derivaban de estas primeras. Esta teoría afirma que hay tres principios que gobiernan la expresión de las emociones, como son los hábitos útiles asociados, la antítesis y la acción directa del sistema nervioso. El primero afirma que cuando una conducta se asocia a un patrón específico de emoción, cuando esa emoción se repite en otro momento, aunque sea totalmente diferente, tiende a repetirse también esta conducta, aunque no tenga necesidad de recrearse. Un ejemplo de este principio lo podemos ver actualmente en la pantalla. Darwin afirmaba que, en ejemplos como gatos, si se hallaban confortablemente echados sobre una superficie blanda, como en este caso hemos utilizado una toalla, estos tienden a golpear la superficie de manera suave, alternando con las patas posteriores, con los dedos separados y con las uñas extendidas. Este mismo movimiento es el que realizan cuando maman de la madre en los primeros días, asociando esta conducta al sentido de placer. No obstante, en cualquier otra situación que realizan esta conducta, este sentido práctico que realizan al mamar no existe y pasa a tener un sentido expresivo. Por ello, al repetir esta conducta en situaciones no prácticas, como cuando se les rasca el lomo o cuando están recostados sobre una superficie blanda, podemos deducir que este movimiento ha terminado siendo una expresión de placer, una expresión emocional. El segundo principio es el principio de antítesis, que establece que cuando, como hemos dicho anteriormente, una emoción se asocia a un patrón de conducta, unas acciones en concreto, cuando se presenta la emoción opuesta, la emoción contraria, también se presentan una serie de patrones de respuesta contrarios al de la misma emoción primaria. En el caso de los gatos también se pueden observar que existen conductas opuestas ante expresiones opuestas. Por ejemplo, cuando un gato se encuentra en un estado de ánimo afectuoso, eriza el pelo del lomo, levanta el rabo y las orejas están en posición recta. Mientras que cuando está en una actitud feroz, coloca las orejas hacia atrás, a diferencia del perro, o tensa los músculos superiores del cuello. Por último, tenemos la acción directa del sistema nervioso, que establece que los gatos en este caso son capaces de expresar sus emociones utilizando el sistema nervioso u otras características fisiológicas. Un ejemplo de este principio sería el maullido de los gatos como respuesta ante un estímulo como sería el hambre o la búsqueda de atención. Por último, tenemos también la teoría del aprendizaje, que tuvo como pioneros a Skinner y a Pavlov con el condicionamiento clásico y Skinner con el condicionamiento operante, ayudado también por Watson o por Thorndike. El primero desarrollado por Pavlov, que establecía que un estímulo elicita una respuesta, y el segundo que apoya que un estímulo emite una respuesta a través de un reforzamiento. Un ejemplo del primero puede ser cuando los gatos asocian un silbido a la comida, ya que durante un tiempo reiterado se presenta el silbido junto a la presencia de comida. De esta manera podemos observar que cuando se silba a los gatos, estos tienden a llegar sabiendo que va a haber comida.